¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Para los que no conocen a Midnight, que seguro deben ser bastantes porque no es una banda grande, esta se formó en 2003. Sacaron muchas demos, splits y EPs, pero solo 4 discos de estudio. Esta es una banda que suena muy bien, combina el black con el heavy, el thrash y hasta un poco el rock al estilo Motorhead en ciertas canciones. Pero a su vez, es un grupo que mantuvo su sonido por mucho tiempo. Vos agarrás cualquier disco de Midnight y todos suenan no igual, pero tienen casi siempre las mismas fórmulas. Solo el tercer disco es más melódico y tranquilo, podría decirse. No es una banda que cambie drásticamente su sonido, así que si no te gustan los cambios de sonido en una banda, esta es una muy buena banda para que escuches porque no cambia tanto entre un álbum y el otro. Y este 4 de marzo nos traen su quinto disco, Let There Be Witchery, un disco de 34 minutos con 44 segundos que se te pasa en cierta medida rápido y mantiene el sonido de la banda pero con una mejor producción, mucha más brutal que la que podemos encontrar en su primer álbum incluso. Algo que no dije es que esta es una one man band y el único integrante es Jamie Walters, que en este proyecto se hace llamar Atenar, pero estuvo en muchas bandas anteriormente, tocó en vivo con Toxic Holocaust por ejemplo, y ahora se ocupa de absolutamente todo él mismo acá. Empieza con unos segundos medios macabros y después arrancamos con el espíritu de Midnight, el speed y el thrash metal. Las vocales son lo único que tiene de Black este proyecto, y hasta ahí, o sea, el sonido va más por el lado de los primeros discos de Bathory y Venom. Si te gusta eso, esta banda y sobre todo este disco te va a encantar, pero lo que los caracteriza es la velocidad. Los riffs se descontrolan por completo. La batería es prácticamente punk y el ambiente de la segunda guitarra te da un clima oscuro muy bueno. Y respecto a las voces, te van a gustar mucho. Están muy bien trabajadas y tienen algunos arreglos encima como el reverb, que ya es un clásico en el metal como el autotune en el reggaetón, pero queda muy bien, sobre todo para terminar una canción, porque la desvanece muy bien. Fruit Foulness va por el mismo camino. El riff principal lleva 4 patrones muy buenos que se te quedan en la mente, de tanto que la repiten, pero igual está bastante bien. Y después hay un solo de guitarra de heavy clásico y sobre todo rápido y técnico. A este chabón yo no lo conocía hasta que escuché este proyecto y la verdad, ver que se desenvuelve tan bien en todos los instrumentos es admirable, sinceramente. En Sinful Secrecy es un tema más comercial, podría decirse, que funciona y es pegadizo gracias a su estribillo y a las influencias claras de Motorhead. Las vocales realmente son muy infernales y crudas, están muy bien ejecutadas y si sos fan del metal extremo te van a atrapar y a encantar al instante. Esto es literalmente música para hacer quilombo, para hacer pogo y romper todo. Pero acá es donde te digo que las fórmulas se repiten demasiado. No están mal, no te cansan, pero sí, a partir de esta canción empezás a notar que vuelven a usar la misma estructura. O sea, es intro, arranque, estribillo, nudo, estribillo, solo, estribillo. Y el final. Y todas las canciones tienen un riff principal que se repite constantemente. Y un estribillo donde se pronuncia varias veces la primera palabra del título de la canción y después rematan con la última palabra del título de la canción. Por ejemplo, Nocturnal Molestation. El estribillo es 3 veces Nocturnal y después Molestation en la cuarta coreada. Esto lo repiten en todas las canciones o por lo menos en casi todas. A veces distribuyen las secciones, o sea, en este caso el solo de guitarra aparece más temprano en la canción, pero en otras aparece en el medio y en el final. Pero siempre hay un solo y un estribillo que repite el título de la canción. Una de las canciones que son un tanto diferente de las otras y que en mi opinión es de las mejores del álbum es More Torment. Empieza genial y se lleva un ritmo lento perfecto, explosiones vocales y en la batería que vuelan todo al carajo. Es muy potente dentro del sonido que lleva, muy oscuro y bien pesado. Si bien la composición de fórmulas de canciones no es el fuerte de este artista, lo que sí es su fuerte es la ejecución de todos los elementos, porque eso sí, dentro de todo se diferencia de una canción y de otra. A veces no tanto, pero sí lo hace y las ejecuciones están muy bien llevadas. Es un músico muy completo. Por lo que del resto de canciones no hay mucho que decir. Cuando escuches el disco entero te vas a dar cuenta de que no hay tanta variedad en el mismo, pero sí es muy divertido, es entretenido, es veloz, es rápido y es un muy buen disco de metal extremo mezclado con rock. Devil Version nomás es de las canciones que quedan que llevan un tempo distinto y es más heavy hard rock, o sea, está entre medio de géneros como esos el estilo de esta canción. Es un poco más tranquilo que las otras pistas, pero la voz mantiene la intensidad a pleno. Eso es algo que realmente nunca cambia a lo largo del álbum. Y Villainy, Wretched Villainy también es otra canción más hard rock,
con vocales extremas. Pero Sex Witchery, Let There Be Sodomy y Snake Obsession siguen por el mismo lado que las otras canciones. No es un disco malo, para absolutamente nada. Es un gran disco, muy bueno, muy recomendable, pero lo que tiene no solo el disco, sino la banda en general, es que las fórmulas se repiten mucho. Solo cambian un poco la forma en la que están estructuradas las canciones, pero nada más, después es lo mismo siempre, ejecutado de manera casi distinta. Es prácticamente un milagro tener canciones como More Torment, que le dan un sabor distinto y mejor al disco. Las últimas 3 canciones que nombré, pero de las cuales no hablé, no tienen nada de malo tampoco, pero no las mencioné por esto que te estuve diciendo. O sea, de Sex Witchery lo que puedo decir a favor es que al final meten riffs más lentos y oscuros que le dan un buen cierre a la pista y al disco. Pero es algo que se hizo para empezar la primera canción también, por lo que la habilidad compositiva de este proyecto no es tan alta, pero la brutalidad, la rapidez y la calidad que entregan es única y muy buena. Este es el disco con mejor producción de la banda a mi parecer, porque se escucha crudo lo que se tiene que escuchar crudo, pero a su vez es muy agradable todo y la mezcla también está muy bien hecha. Los arreglos en las voces le dan más poder al disco y crean climas buenísimos. Los solos de guitarra son perfectos y envolventes y cada tema presenta una intensidad buenísima. Le dejo un 8 al disco, muy brutal y muy frenético. Pero no todo es la brutalidad. Hay otras cosas a las que hay que prestarles atención y creo que se podrían mejorar para hacer de este proyecto algo más grande. Pero como viene bien. No defrauda, y es algo que tenés que escuchar. Les recuerdo que el álbum sale el 4 de marzo a través de Metal Blade Records y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de ese sello o preordenarlo a través de su página web. Nos estamos viendo.